Padre Santo, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tiempo de Edificando a los Santos. Vamos por el capítulo 16, versículo 20. Pero primeramente vamos a poner este tiempo en manos del Señor, el Todopoderoso y su Santo Espíritu. Gracias, Señor, por este tiempo en el que nos has permitido, Señor, continuar con la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, Señor. Úsame grandemente para que este capítulo, Señor, sea de edificación, Señor, para nosotros, sea de impulso, Señor, de motivación, ya que todo este libro se basa en tu Espíritu Santo, Señor, que guió a todos los apóstoles para cumplir con la gran comisión, Señor, de llevar tu palabra. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo para que me guíes, Espíritu Santo, uses mi boca, mis pensamientos provengan de ti, Padre, para que tu reino sea edificado, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Qué bueno eres, Señor. Bueno, ya les dije el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 20. En contexto, estamos hablando del tema donde Pablo y Silas vienen de reprender en una mujer el espíritu de adivinación. Y por eso ellos fueron llevados a la cárcel. Recordemos que Pablo recibe una revelación de que tenía que ir a Macedonia porque sintió un llamado de un hombre de Macedonia que anhelaba, que necesitaba del amor del Señor. Por supuesto, nosotros tenemos que entender que en ese momento Pablo, al reprender a esta mujer que tenía el espíritu de adivinación, habían hombres que vivían de esta esclava y por eso ellos fueron llevados a la cárcel con un testimonio falso, el cual se relata en este capítulo. Y dice así desde el versículo 20. Vamos a empezar. Versículo 20 del capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles dice: los presentaron ante los magistrados y dijeron, recordemos que Pablo y Silas sacaron fuera el demonio de esta mujer y los dueños o los amos de esta mujer fueron los que llevaron a Pablo y a Silas y los presentaron ante los magistrados diciendo, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entendamos que ellos estaban en Macedonia, una ciudad de la cual estaba influenciada por el Imperio Romano. Es decir, que todo el que llegaba extranjero allí tenía un trato de rechazo. ¿Por qué? Porque no eran romanos. Pablo y Silas fueron llevados a la cárcel, pero con un contexto de no ser romanos, pues se les iba a tratar con mucha dureza y con mucha represión. Y por supuesto, al llevarlos a la cárcel y decir que no eran romanos, pues ya era como que un motivo para apresarlos. No sé si se dan cuenta que dice, entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Fíjense qué diferente cuando ellos estaban, lo único que hicieron fue reprender a una mujer que estaba endemoniada, pero eso fue suficiente para que fueran reprendidos o rechazados cuando lo que ellos hicieron fue reprender a una mujer y no precisamente los rechazaron por llevar el evangelio, pero fue un instrumento esta mujer para que ellos fueran presos y fueran llevados a la cárcel y ya van a ver el milagro que ocurre en la cárcel. Porque para nosotros los cristianos todo tiene un propósito y la palabra dice que todo es para bien. Aun cuando ese motivo de haber sido encarcelados iba a ser duro para Pablo y Silas, pues ellos permitieron
que eso sucediera. Y vamos a decir que permitieron, porque más adelante van a entender por qué. Y dice que los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Esto es un acto que es de avergonzar, de dar azote. Para ese momento los romanos azotaban muchísimo y era un acto totalmente injusto, porque solo enjuiciados era que los hombres podían ser azotados, pero como eran judíos, entonces no era ningún inconveniente para azotarlos, o sea, tenían permiso para azotar cuando eran de extranjeros. Y dice, después de darles muchos golpes frente a público, fue una humillación, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Y dice, en el 24, al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. ¿Qué era el calabozo interior? Era la celda más profunda de la cárcel. Vamos a decir un sótano, una cueva donde estaban totalmente aislados de la luz, del aire, y para completar, lo sujetaron con el cepo. Ahora fíjense lo que realmente significa que es un cepo. Un cepo era un artefacto de madera o de hierro que inmovilizaba las manos o los pies. Quiere decir que Pablo y Silas fueron totalmente inmóviles. Estaban siendo no solamente encarcelados, sino que habían sido de manos y de brazos inmóviles. Imagínense ese encarcelamiento que viene de una injusticia, ¿ok? Que ellos no venían de hacer ningún acto de fechoría, y luego entonces los meten en la cárcel más profunda, ¿ok? Donde no había contacto con nada de luz ni de nada, de ningún tipo de ruido, y de paso les ponen en el cepo. El cepo era algo que causaba muchísimo dolor, ¿ok? Entonces seguimos. Es importante aclarar estas cosas porque cada palabra aquí tiene un significado muy importante. Entonces seguimos en el 21 y dice así. Ok. Ajá, el 25 dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos escuchaban. Wow. No sé si les pase a ustedes algo. A mí me pasó, y espero que en el espíritu haya sido, que el Señor me reveló que es la primera vez que vemos en el Nuevo Testamento alabanza. ¿Se dan cuenta? No sé si ya venimos leyendo Juan, venimos leyendo el capítulo de los Hechos, y nos damos cuenta que es una de nuestras primeras oportunidades donde los apóstoles alaban y cantan. Qué impresionante, ¿verdad? Y es justo cuando están presos. Fíjense lo importante que es que en el Nuevo Testamento hay mucha adoración. Incluso dice en el Efesios 5:19, dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Eso dice en el versículo, en el Efesios 5:19. Pero en el Salmo 100 dice el rey David, adoren al Señor con regocijo, preséntenle a Él todo canto y júbilo. Qué necesario es cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor y le alabamos y le cantamos y le decimos con esa dulzura, lo que es un cántico, que lo amamos, que le damos todo nuestro ser. ¿Qué interés podían tener Pablo y Silas sino decirle al Señor, Señor, te alabamos con nuestro corazón, te cantamos, aún presos, aún en esta cueva, porque eso era como un lugar, un sótano, aún encarcelados con este cepo, inmóviles, pero no les cerraban la boca y no pararon de decirle al Señor con cánticos lo que lo amaban. Recordemos de dónde venía Pablo, de ser un
casi que un azote para los cristianos, y cómo el Señor lo restauró a ser un varón de Dios, a ser un hombre al servicio de Dios. Cómo nosotros vemos en Pablo ese ejemplo de ver que aún en medio de las dificultades, el Señor escucha la alabanza de su pueblo. Es un ejemplo a seguir, cómo Pablo y Silas cantaban, y dice que en el contexto dice que estaban cantando tanto que los otros presos los escuchaban. Es decir, que era un cántico con el corazón que se escuchaba y retumbaba, porque era un canto para el Señor. Y los mismos presos que escuchaban dirían, ¿cómo es que estos están alabando a Dios y están en esta situación? Cuesta a veces ver a Dios por encima de las circunstancias, pero así nos enseña Pablo en este libro de los Hechos. Y dice en el 26, de repente, porque Dios es un Dios de repente, Dios es un Dios de sorpresas, de cosas maravillosas, sobrenaturales, gloriosas. Dice, se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Hubo un terremoto, un mover de la tierra, un estruendo que dice que al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. Primero el hecho sobrenatural de un, ¿verdad? De un mover de la tierra. Dice que se abrieron las puertas. Obviamente cuando hay un terremoto siempre hay las paredes, el piso, pero las puertas, se abren las puertas, y luego dice que se abrieron las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Es decir, que este mover, este estremecer de los cimientos en la cárcel fue con el propósito de Dios manifestar su poder y hacer que todos los presos, no fue solo Pablo y Silas, todos los que estaban allí oyendo ese clamor, vieron el milagro sobrenatural de que sus cadenas se soltaron, de que las puertas se abrieron. Pero aquí sucede algo mucho más maravilloso, y dice, el carcelero despertó y al ver que las puertas de la cárcel de par en par estaban abiertas, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. ¿Qué pasa con un carcelero en esos tiempos? Los carceleros pagaban con su vida cuando un preso estaba en condena. Si un preso se escapaba, ellos tenían que cumplir con esa condena. Es decir, que aquí habían muchos presos, porque si este carcelero dice que estuvo a punto de matarse, quiere decir que era tal la cantidad de presos con tanta cantidad de condena que él dijo, no, con esto no voy a poder, voy a tener que accionar, y quiso matarse. Pero Pablo dice, le gritó. ¿Cómo sabía Pablo que el carcelero se iba a matar? Porque Pablo no solamente está viendo aquello sobrenatural de ver cómo se cortan las cadenas, se abren las puertas. Pablo piensa en este carcelero, piensa en el hecho que le iba a ocasionar a él esto, que era el tener que pagar la pena por aquel suceso. ¿Qué sucede? ¿Qué está haciendo Pablo ahí? Pablo está hablando del prójimo. Pablo está hablando de que el amor que Pablo sentía y que debemos sentir todos por el prójimo no fue antes de él su egoísmo de escapar, de huir, porque uno que está preso y se le sueltan las cadenas, lo primero que tú quieres es salir corriendo. Pues no, Pablo pensó en el carcelero y le dijo, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Es impresionante el amor que Pablo, al recibir del Señor, lo puede dar, porque nosotros damos de lo que recibimos. Él sabía que el Señor lo amaba. A un preso había un propósito allí. Y Pablo esa situación no la usa para él, la usa para dar amor al carcelero.
Usemos cualquier circunstancia para dar amor al prójimo, para consolarlo, para darle ese amor que aún siendo un enemigo, porque el carcelero era su enemigo. Dice más arriba, como ya leímos, que el carcelero lo llevó y lo azotaron y los encarcelaron en una guardia máxima. Es decir, que estos no habían sido tratados con alfombra roja ni mucho menos, habían sido llevados a un lugar y lo más seguro a maltrato físico que venía de un azote. Entonces, el carcelero, dice en el 29, pidió luz, es decir, buscó, imagínense, ¿qué significa que pidió luz? Que eso donde estaban Pablo y Silas era oscuro, ¿ok? No se veía. Y dice, entró precipitadamente, estaba eufórico aquel hombre y dijo, se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Es decir, creyó en lo que Pablo y Silas creían y en lo que Pablo y Silas predicaban. Recordemos que Pablo y Silas venían de haber reprendido a una mujer que estaba en adivinación, que tenía un espíritu inmundo de adivinación, pero también tenemos que recordar que ellos venían de caminar por las calles porque estaban predicando el evangelio. En esa ciudad no había los suficientes judíos como para que hubiera un templo o una sinagoga, es decir, que las calles eran los lugares donde se predicaban. Pero también recordemos que hubo una mujer, Lidia, que vendía púrpura, que creyó. Y estos hombres estuvieron con Lidia y fue Lidia usada para ellos comenzar esa predicación. Lidia les dio casa, les dio techo, les dio alimento, los ayudó. Es decir, ellos venían haciendo una obra y lo más seguro es que este carcelero sabía el propósito y de lo que hablaban Pablo y Silas. Y por eso les dice, leemos que dice, temblando se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó, no salieron, aun cuando estaba abierto, los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Impresionante esa palabra, ese versículo. Hay un mensaje glorioso. Hay dos propósitos en el evangelio. Lo primero, que la gente se arrepienta de su vida. Eso lo dijo el Señor Jesús. Arrepiéntanse porque el reino del Señor ha llegado. El reino de los cielos se ha acercado. Eso dijo Jesús. Y luego ser salvos. ¿Por quién? Por el Salvador, por el Señor. ¿Cree en el Señor Jesús? Dice la palabra. Entonces, vamos a ver cómo aquí dice, la palabra dice en Mateo que el Señor decía arrepiéntanse. Pero ¿qué sucedió cuando este carcelero se rinde ante Pablo y Silas? Se arrepiente, ¿cierto? Se humilla, se da cuenta de su error. ¿Qué les dice? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Cuando uno dice ¿qué puedo hacer para ser salvo? Es porque sabe que está condenado. Condenado por su error, condenado por su falta de fe, condenado por hacer algo injusto, ¿verdad? Entonces, ellos, por supuesto, le dicen inmediatamente que este carcelero se humilla, se arrepiente y les dice, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Le dicen, cree en el Señor Jesús, versículo 31, así tú y tu familia serán salvos. Es una promesa. Tú y tu familia serán salvos. Le dice tú y tu familia, es decir, eran épocas en las que las personas tenían ese llamado de que no solamente eras salvo, sino que tú tenías como un compromiso con tu familia. Así le pasó a Lidia, la que los tenía en su casa. Ella creyó, los llevó a su casa y su casa fue salvo. Inmediatamente este hombre dice, ¿verdad? El 33, a esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Imagínense un carcelero
vamos a decir, ese cargo de que un hombre debe ser un hombre duro, un hombre, vamos a decir, que no acostumbrado a tener un trato especial y menos con presos, hace este acto de llevar a esos hombres a su casa y lavarle las heridas. Y dice que enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Es decir, aquí hubo un milagro. El milagro de ver que como este hombre, ¿verdad? No se suicidó. ¿Por qué? Porque Pablo se adelanta a ese hecho. Su familia, al ver que el carcelero está vivo, dicen, wow, gracias a Pablo, el carcelero no se suicidó. Y gracias a ese hecho, el carcelero cree. Es decir, que el milagro fue doble, porque hay un reconocimiento de pecado y a la vez un deseo de que su familia conozcan de este mensaje por el cual Pablo predicó y por el cual el carcelero vio el milagro. Entonces, dice en el 34, el carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho, junto con toda su familia, por haber creído en Dios. El creer en Dios, el creer en el Señor Jesucristo es el paso luego del arrepentimiento. Muchos creemos que creer en Jesús no está acompañado de un arrepentimiento, pues estamos equivocados. En este pasaje vemos cómo hubo un primer arrepentimiento del carcelero, una humillación y un decir, quiero ser salvo, y luego fue salvo, él y su casa. Hoy en día es muy fácil las personas no creer que tienen algo de que arrepentirse, que se creen que sus vidas son perfectas ante Dios, y no es así. Pero vemos aquí cómo el Señor tenía este corazón del carcelero preparado. Recordemos que a Pablo, en versículos anteriores, le hubo una revelación y le decía en esa revelación que él tenía un propósito allá en Macedonia, que había en revelación alguien que lo estaba esperando. Pablo había ido hasta Macedonia por eso, porque en el Espíritu es cuando el Señor revela. En el Espíritu tenemos que andar, orar, Señor, ¿cuál es tu propósito? Y Pablo, aunque fue a Macedonia y vio que ni siquiera había una sinagoga, ni siquiera había unos cuantos judíos para abrir una sinagoga, él continúa, porque el Espíritu se lo había revelado y él decía, aquí hay un propósito. Aún presos alababan al Señor, aún cuando estaban en ese cepo inútiles, su boca alabó al Señor. Y así él diría, Pablo diría, para esto vinimos, para salvar a este macedonio, a él y a su familia. Entonces, continuamos en el versículo. Dice, ok, vamos por el carcelero dice en el 32. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Ya leímos esos. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió y se alegró mucho. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos un siervo de Dios? Es lo primero que debemos hacer, servirlos. Porque en el servicio está la honra. Y en la honra está el reconocimiento de ver cómo Dios actúa en esos hombres y cómo Dios usa a esos hombres para bendecirnos, para sacarnos de la tiniebla, para ver qué era en nuestras vidas, de lo que teníamos que cambiar, de lo que teníamos que arrepentir. Y por eso ese hombre se los llevó a su casa y estaba en gozo. Entonces dice en el 35, al amanecer los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así
que pueden irse. Vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias, ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos. ¿Recuerdan cuando les dije que ellos habían sido encarcelados, humillados y azotados porque eran judíos? Pablo se cayó, que Pablo era romano. Recuerden que Pablo venía de actuar como un perseguidor de judíos. ¿Por qué? Porque tenía carta de autorización de los romanos. Pablo era romano, pero se cayó, porque él dijo, si yo me callo, si yo me muestro como un romano, aquí no va a suceder nada. Él podía ser liberado y no había ningún propósito, no había ningún hecho del cual hablar. Pero aquí lo dice, ¿ok? Dice que nosotros somos ciudadanos romanos, es decir, esta colonia que era Macedonia, que era romana, podía haber sido sancionada por haber azotado a unos romanos. Entonces, por supuesto, los magistrados tenían miedo y por eso lo liberaron. Pero Pablo dice, continuamos con el versículo 37, dice, nada de eso, que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Es decir, ahora los humillados iban a ser los magistrados. Por eso es que dice la palabra, el que se humilla será exaltado. ¿Quiénes fueron los humillados? Pablo y Silas. ¿Y cómo resultaron salir de la cárcel? Exaltados. No dudemos nunca de que después de que nosotros seamos humillados, encarcelados, perseguidos, azotados, inmovilizados, el Señor trae recompensa porque le estamos honrando, le estamos buscando, estamos en su propósito. ¿Y cuál había sido el propósito de Pablo y Silas? Reprender a esta mujer. ¿Por qué? Porque esta mujer estaba cautiva, estaba presa y era de alimento a sus amos. Es decir, era un lucro de mal de la cual esta mujer fue libre. ¿Ok? Entonces dice, los guardias en el 38 comunicaron la respuesta a los magistrados y estos se asustaron cuando oyeron que eran ciudadanos romanos. Fue una sorpresa lo que ya les venía contando. Así que fueron a presentarles sus disculpas. ¿Qué tal? En esa época había tanto el romano reconocía el error y había que un protocolo. Y por eso les vuelvo y les repito, de esa humillación y de ese azote vino un reconocimiento y los magistrados fueron, por supuesto, ya venían de haber conocido aquel estruendo de los cuales hizo que las cadenas se soltaran y las puertas se abrieran y no hubo ninguna novedad. La única y grandiosa novedad, ¿cuál fue? Que el carcelero creyó él y su casa. No desaprovechemos nunca de que cuando hay un hecho de un impacto en una vida, hablemos, vayamos a su casa y hablemos a toda su familia de este hecho, porque eso es una apertura cuando alguien cree, cuando alguien recibe una palabra, recibe un impacto, un hecho como este milagroso, usemos esa oportunidad para predicar el evangelio. Y dice en el 38, 39, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad, claro, para que no continuara la humillación a los magistrados y ellos pudieran irse, pero no los querían más allí porque la gente, vamos a decir, lo que eran los amos de esta mujer, pues estaban en contra de que ellos estuvieran allí porque se les había acabado ese ingreso de la adivinadora. En el 40 dice, al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Qué increíble es cuando unas personas están saliendo de la cárcel y van a la casa donde están sus hermanos y ellos son los que animan, los que consuelan. ¿Qué tal? ¿No debe ser lo contrario? Que cuando sale alguien de una cautividad, de un azote,
de una inmovilización como estaban ellos, no ser ellos los atendidos, los consolados, los animados, no. Pues ellos fueron y los animaron. Y después dice que se fueron. ¿Cuál es el mensaje glorioso de este pasaje tan hermoso de Hechos 16? Que no dejemos primeramente que las circunstancias nos frenen de alabar a nuestro Señor, nos limite a creer que hay un Dios. Él sigue siendo Dios, sigue siendo soberano, sigue siendo nuestro Señor. Y que esa alabanza de testimonio para otros siempre, siempre la mantengamos en nuestra boca, para que veamos cómo el Señor se glorifica, no solamente para liberarnos de la cautividad, sino para mostrarnos que su grandeza y su gloria es mayor que cualquier prisión, que cualquier azote, y que veamos la gloria de Dios siempre, porque después de ese azote vino la conversión del carcelero y de toda su familia. Que nuestro propósito sea el que todos, enemigos o no, conozcan del Señor Jesús y se arrepientan de sus pecados y crean que Jesucristo es el Señor. Hermanos, gracias por este tiempo. Espero que haya sido de edificación para todos. Les amamos en Cristo. Hasta la próxima.